Muy buenos días, espero que estés muy bien ahí en tu casa, con tu familia o solo, pero hoy estamos juntos como iglesia, vamos a tener un tiempo meditando en la palabra de Dios y espero que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón como lo hizo al mío en este estudio, en este mes de octubre que estamos estudiando 4 rasgos de Cristo en el carácter maduro. El domingo pasado Carlos habló acerca de la búsqueda de sabiduría y hoy vamos a hablar del carácter de Cristo respecto a la resolución a la sumisión. Sumisión es una de esas palabras que a veces definimos mal o tenemos un concepto equivocado. La realidad es que tenemos muchas ideas equivocadas o definiciones que no son muy correctas. Por ejemplo, estábamos hablando con unos amigos el otro día. Cuando yo te digo, ¿cómo está tu comunión con Dios? Tal vez lo primero que pensás es si hice o no mi devocional, cuando en realidad la comunión con Dios trasciende a un tiempo de leer la Biblia a la mañana, ¿no? Porque puedo hacer meticulosamente una lectura todos los días y sin embargo no tener una comunión con Dios genuina. Otro término que a veces se suele confundir es el hecho de que Dios es amor y gracia. Entonces algunos dicen, bueno, vivo una vida desordenada porque Dios me ama y me perdona y no es correcto. También Pedro Fuentes nos hablaba el domingo que nos compartió acerca de cómo le dimos un mal sentido a la palabra prosperidad. Muchas veces por esto del ministerio de la prosperidad asociamos la prosperidad con algo malo, ¿no? Y decimos, bueno, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, o el principio de todos los males es el amor al dinero, pero eso no es prosperidad. Eh, Olvidamos, por ejemplo, que Dios bendijo a Salomón con riquezas. También vemos la riqueza del hombre piadoso en el Salmo 112, que dice que bienes y riquezas hay en su casa, dice ese salmo. Bienes y riquezas hay en su casa. Su generosidad es constante, maneja con honradez sus negocios, presta con generosidad, reparte y da a los pobres. Entonces la prosperidad en la palabra de Dios no tiene nada que ver con ese concepto malo que a veces tenemos, ¿no? Y muchas veces caemos en enseñar como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí entra este concepto de definir mal la palabra sumisión, ¿no? La Biblia define sumisión como una actitud y un corazón de obediencia, un corazón humilde, un corazón dependiente de Dios. La sumisión en la palabra habla de algo clave para la armonía en los matrimonios. La sumisión es una señal de igualdad, no de desigualdad. A veces creemos que la sumisión es alguien está sobre el otro y eso no es lo que la palabra de Dios dice, por eso dice someteos unos a otros. No habla de inferioridad ni superioridad. Jesús estaba en una relación íntima con su Padre y era una relación del mismo nivel, sin embargo él estaba sujeto, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar al punto de que muchas veces entendemos este concepto de sumisión mal. Desde el punto de vista de autoridad, a veces caemos en el error de creer que porque estamos en una posición de autoridad o liderazgo, la otra persona tiene que hacer lo que yo digo, sí o sí, ¿no? Y tengo que hacer, caigo casi en autoritarismo, en querer ser dueño de la gente, y eso no es sumisión. A veces uno cuando está debajo de una autoridad, por tener una definición equivocada de sumisión, cae en permitir abusos, permitir maltrato, y eso tampoco es sumisión según la Biblia. Sumisión es un concepto, como les decía, en la palabra de Dios habla de humildad, habla de obediencia y dependencia a Dios. Podemos ver, por ejemplo, que en sumisión David huyó de Saúl. Cuando él lo perseguía, él huyó. Él no dijo, bueno, como él es el rey, me entrego y que me mate. No, él huyó. Vemos a José como en sumisión aconsejó a la máxima autoridad de ese momento, el faraón. O sea, en sumisión aconsejó a la máxima autoridad habiendo salido de una prisión.
Y vemos el ejemplo de Pablo en Hechos que me encanta, porque vemos distintas situaciones de él frente a autoridades y cómo siempre se manejó con sumisión, pero de distintas maneras. En Hechos 9 vemos cómo Pablo huyó cuando él iba a la sinagoga y lo quisieron perseguir y él huyó en un canasto. Después vemos en Hechos 16, cuando Pablo libera a una mujer que estaba endemoniada, los magistrados lo azotan y lo encarcelan injustamente. Y bueno, Pablo y Silas cantando en prisión, esta historia que conocemos, los presos ahí escuchándolo, milagrosamente Dios a través de un temblor los libera. El carcelero se está por matar, Pablo le dice no te hagas daño, estamos todos acá. El carcelero se convierte al otro día. ¿Qué hacen los magistrados? Se envían alguaciles y le dice, bueno, decirle que ya se pueden ir a Pablo y a Silas. ¿Y qué hizo Pablo en una actitud de sumisión? Enfrentó a la autoridad de forma correcta. Le dijo, no, ustedes nos azotaron sin un juicio, nos encarcelaron sin un juicio. Que vengan los magistrados a decirnos acá que nos vayamos en persona. Entonces, por un lado vemos a Pablo en Hechos 9 que huye. Por un lado, en Hechos 16 vemos a Pablo enfrentar de forma sumisa a la autoridad. Y también vemos en Hechos 21 cómo Pablo se entregó. Se entregó. A través de una revelación en la que Dios le dice que si iba a Jerusalén lo iban a encarcelar, él decide someterse y voluntariamente entregarse porque entendía que esa era la voluntad de Dios. Entonces, sumisión no necesariamente es obediencia ciega, es obedecer sin importar que no. O sea, Pablo en sumisión, y vimos varios ejemplos de distintas actitudes que son sumisión, ¿no? Entonces Cristo vino a hacernos libres y no tenemos que caer en esto de autoritarismo o, como decía, permitir maltrato en mi vida, porque eso no es sumisión, ¿no? Muchas veces tenemos definiciones erradas que nos hacen pensar de forma errada y nos hacen actuar o vivir de forma errada. El deseo es que esta mañana el Señor pueda hablarnos y pueda darnos una definición correcta de sumisión para que pueda entrar a nuestros corazones y nos permita vivir este principio de una forma mejor. Vamos a ir estudiando distintas áreas en las que debemos ser sumisos y vamos a comenzar por la base de la sumisión, que es justamente la sumisión a Dios. Vamos a ver cómo Cristo, en primer lugar, fue sumiso a Dios. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos el modelo de oración que en realidad es un modelo de vida, en el que Cristo dice, Dios, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad. Eso es sumisión. En Juan 5:19 al 20, les leo, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Entonces dice que el Hijo, Jesús, hacía lo que el Padre hacía y lo que el Padre le ordenaba. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo en sumisión al Padre. Y vemos algunos salmos que nos desafían a tener este mismo corazón que tenía nuestro Salvador. Un corazón sumiso, un corazón obediente, un corazón que busca hacer la voluntad de Dios. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué importante es
esta actitud de sumisión a Dios, que podamos tener un corazón sumiso a Dios. Y pienso, ¿no? Muchas veces nos encontramos frente a decisiones importantes y avanzamos sin ni siquiera preguntar o parar y decir, Dios, ¿es esta tu voluntad? ¿Es este el camino que quieres que tome? También quiero que meditemos y pensemos si estamos hoy en el centro de la voluntad de Dios. Tal vez hoy te has alejado o tal vez Dios te dio una tarea que no estás haciendo. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios hoy te desafía a en sumisión buscar obedecer a Dios y buscar hacer su voluntad. Así como lo hizo Cristo y nos dejó su modelo perfecto de sumisión al Padre. Vamos a continuar. Vimos en primer lugar la base, que es la sumisión a Dios. Y en segundo lugar vamos a ver la sumisión a las personas. Y aquí vamos a leer en paralelo dos porciones de la palabra. Yo le voy a pedir a todos que abran su Biblia en Efesios capítulo 5. Y yo en paralelo voy a leer Colosenses capítulo 3 y vamos a ir leyendo estas dos porciones de la palabra en paralelo. Pero antes de eso quiero que meditemos un poco en la sumisión de Cristo a las personas. Porque Cristo vino al mundo, tomó forma de hombre y Él debió someterse a las personas. En primer lugar, como hijo de María y José, se sometió a ellos. Vemos desde su niñez hasta su adolescencia, hasta que era un joven, cómo Él, sin lugar a dudas, fue sumiso a sus padres. También vemos el ejemplo de cómo Jesús, cuando estuvo con el sumo sacerdote que lo estaban condenando, acusando falsamente, Él supo en silencio mantener una postura de sumisión porque Él sabía que tenía una misión mayor. Y lo mismo con Pilato. Vemos que Él lo incitaban a hablar y Él tenía potestad de hacer lo que quería, sin embargo, tuvo una postura de sumisión. Pero saben, creo que el mayor ejemplo que Jesús nos da respecto a sumisión es en cómo Él, como autoridad o líder de sus discípulos, los trató de un liderazgo muy distinto. Él como líder no dijo, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, se hace lo que yo digo y basta. No, vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Entonces, este debe ser nuestro modelo de sumisión. Si Dios te da una autoridad sobre un grupo de personas, en el ámbito laboral, en el ámbito de ministerio, que tengamos esta actitud de servir, una actitud de lavar los pies. Y ahora, habiendo visto el ejemplo de Jesús en sumisión a distintas personas, vamos a ver cómo nosotros también tenemos que tener sumisión los unos a los otros. Y ahí en Efesios capítulo 5 vamos a comenzar leyendo el versículo 22, que dice así: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en paralelo, les leo lo que dice Colosenses 3:18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la sumisión en el matrimonio. Dios ordena a las mujeres a seguir en sumisión a sus esposos. Dice que como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre, el marido, es cabeza de hogar en su familia. Y en este modelo hermoso de la familia y que el sistema y el mundo se encargó de transgiversar, es un modelo hermoso en el que Dios coloca al hombre como cabeza de hogar y la mujer debe seguirlo, debe ser su ayuda idónea en su misión. Siempre de igual a igual, porque dice serán una sola carne, entonces no habla de una inferioridad de la mujer, no, de igual a igual, y la mujer en obediencia a Dios decide someterse a su esposo y seguirlo en amor. Me
me llama la atención como siempre en la palabra Dios dice, hombres amen a sus mujeres y a las mujeres les pide que respeten, sigan al hombre, porque este es el modelo que Dios creó para el matrimonio y la familia. Vamos a continuar leyendo. Ahora viene la otra parte. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 29 dice que como uno a su propia carne la sustenta y la cuida. Ahí en Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, el concepto de que el hombre es cabeza de hogar es un concepto en que el hombre debe amar, cuidar, proveer a su esposa. Como hombres muchas veces cometemos el error de querer ser cabeza sobre nuestras mujeres sin que Cristo sea la cabeza de mi vida. Y el modelo para que funcione debe ser completo. Primero Cristo debe ser la cabeza sobre mi vida y así luego la esposa ser cabeza, yo ser cabeza sobre mi esposa. Este es el modelo en el matrimonio de sumisión. Un hombre que ama, cuida, protege a su mujer. De igual a igual, ambos una sola carne, y la mujer los sigue en sumisión y entendiendo que este es el modelo establecido por Dios para la familia. Vimos sumisión en el matrimonio y vamos a continuar. Esta vez les leo primero Colosenses 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice Colosenses 3:20. Y aquí continuando en Efesios, vamos a leer capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora vamos a ver la sumisión como hijos a nuestros padres. Dice que debemos obedecer, que debemos honrar a nuestros padres. No dice si tu padre es bueno, si tu madre es buena madre. No, dice que debemos honrarlos, independientemente de eso. Y esto tiene bendición. Entonces, como hijos debemos entender, no importa la edad que tengas, ya seas adolescente o ya con padres mayores y vos ya siendo padre también, como hijo debemos entender que nuestros padres no nacieron sabiendo ser padres y que un día nosotros vamos a estar en ese lugar y vamos a entender muchas cosas y vamos a cometer errores como ellos. Y como hijos Dios nos manda en su misión obedecerlos, en su misión honrarlos, en su misión respetarlos. Y ahora vamos a la otra cara. Dice el versículo 21 de Colosenses 3, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en Efesios capítulo 6 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como padres hay que entender que nuestros hijos son de Dios, que no somos sus dueños. Debemos inculcar en sus vidas principios bíblicos. Tristemente, muchas veces con una buena intención cargamos a nuestros hijos de reglas, de normas, como dice la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Muchas veces decimos porque sí, sí, porque no, no. Y el chico nace un poco reprimido, con muchas reglas, más un sistema a veces que tenemos religioso en el que se sienten observados y luego salen y se rebelan. Y pasa mucho eso. Creo que el rol como padres en la Biblia es formar a nuestros hijos en los caminos de Dios, pero siempre inculcando principios y no normas.
inculcando convicciones y no reglas, sabiendo hacer disciplina, sabiendo dar amor, y como autoridad, el tiempo que Dios nos pone a los hijos en las manos de los padres, debemos servirles y como autoridad hacerlo con una postura de sumisión a Dios. Vimos la sumisión en el matrimonio, esposa y esposo. Vimos la sumisión de padre a hijos, de hijos a padres. Y ahora vamos a ver la sumisión a la autoridad. Efesios continúa diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Colosenses 3 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y importante, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tal vez hoy en tu trabajo tenés un jefe, una jefa, y Dios nos manda a tener una postura de sumisión, a obedecerlos, a seguirlos, pero ¿por qué? Porque estamos sirviendo a Dios en primer lugar. Esta es la postura que debemos tener frente a una autoridad, ya sea en un ambiente académico, ya sea en un ambiente laboral, en el lugar donde Dios te ponga con una autoridad debemos obedecer, debemos respetarlo con un corazón que busca agradar a Dios, haciendo las cosas con excelencia. Y así, sin lugar a dudas, Dios va a bendecirte y bendecirme como lo hizo con José estando en la cárcel, con José estando con Potifar, con Daniel y tantas cosas en la palabra, tantas personas que fueron bendecidas por tener una postura de sumisión frente a su autoridad. Vimos la base, la sumisión a Dios en primer lugar. Vimos la sumisión a las personas, hablamos de la sumisión en el matrimonio, la sumisión de hijos a padres, la sumisión a autoridad. Y para cerrar, vamos a meditar un poco acerca de la sumisión frente a las adversidades. Y el más claro ejemplo, a mi entender, de la sumisión de Cristo frente a la adversidad es cuando Él, en la antesala de la cruz, allí en Getsemaní, estando solo, sus amigos y discípulos lo abandonaron porque se quedaron dormidos, sabiendo que iba a tener que separarse del Padre. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Frente a la adversidad, Jesús mantuvo la sumisión y en obediencia fue a la cruz y se entregó por amor a vos y amor a mí. Qué gran ejemplo de sumisión en la adversidad. Y es un gran ejemplo a seguir. Nuestra actitud frente a la adversidad suele ser huir o enfrentar, dependiendo un poco de nuestra característica como persona. Algunos somos más mecha corta, que nos enojamos, más efusivos, otros tienden a huir, pero debemos entender que frente a la adversidad debemos mantener una postura de sumisión a Dios. Y hay un claro ejemplo en 2 Crónicas capítulo 20 del rey Josafat, rey de Judá. Repentinamente se encontró rodeado por 3 ciudades que formaron un ejército enorme y le declararon la guerra. Él, aterrado, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Le dijo al pueblo que busquen a Dios. Él podía haber hecho una estrategia, armado un ejército, sabiendo que era imposible vencer a ese ejército enorme con sus propios medios. Sin embargo, lo que hizo frente a la adversidad fue detenerse y buscar a Dios. Y esta historia es increíble y te animo a meditarla después en 2 Crónicas 20, pero vemos el versículo 15 y 17, que Dios se le reveló a Josafat y al pueblo y dijo: Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En su misión, ellos debieron salir hacia ese ejército. Y milagrosamente, Dios hizo que los ejércitos se enfrenten entre sí, se maten, y ellos ni siquiera tuvieron que pelear. Qué gran enseñanza de sumisión de parte de Josafat y de parte del pueblo. Sumisión frente a la adversidad. Muchas veces se requiere de mayor valentía y es más piadoso aquel que no pelea cuando Dios no le manda a pelear que aquel que enseguida va y da batalla. Muchas veces queremos hacer justicia por mano propia y queremos salir a hablar, a discutir, a resolver. Y sin embargo, Dios a veces nos dice, tranquilo, esta es mi batalla, yo me encargo. Tal vez hoy llegó una adversidad a tu vida, tal vez estás con un problema, tu familia, el matrimonio, tal vez llegó una enfermedad, un problema en el trabajo. Y tal vez hoy el Señor te dice, quiero que aprendas a ser sumiso a mí, quiero que aprendas a depender. Esta es mi batalla, yo me encargo. Qué hermoso es meditar en la palabra de Dios. Pudimos ver el ejemplo de Jesús en sumisión a Dios, en sumisión al Padre. Pudimos estudiar principios de sumisión en el matrimonio, en la familia, a la autoridad, pero también sumisión frente a las adversidades. Y vamos a cerrar con Efesios 5:21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que esta sea la definición correcta de sumisión en nuestras vidas. Dejando de lado esos errores o ideas o definiciones equivocadas. Que podamos tener un corazón como el de Cristo, sumiso al Padre, sumiso a las personas y sumiso frente a las adversidades. Dios te bendiga.